Hola a todos, hoy vamos a hablar de la estructura de las plantas. Entonces, ¿qué veremos hoy? Vamos a ver cómo está compuesta una planta, qué función tienen los tallos, las flores, los frutos y las hojas, y cuál es el proceso de crecimiento de una planta. Entonces, ¿cuáles son las partes de una planta? Vamos a ver que hay muchísimos tipos de plantas. Todas van a tener una raíz. Esta va a crecer hacia la profundidad. Generalmente no la vamos a ver porque va a estar en la tierra, salvo, digamos, las raíces de algunos árboles que son bien grandes. Luego vamos a tener un tallo. Las hojas, algunas van a tener frutos y algunas otras van a tener flores. No siempre van a tener frutos y flores, depende de la planta. Entonces, ¿por qué son importantes las raíces? Vamos a ver que las raíces le proporcionan soporte a la planta. Entonces, esto va a permitir un agarre al suelo. También van a absorber el agua y los nutrientes que están en el suelo. Por eso cuando estamos cultivando una planta, le echamos abono en la tierra, porque este va a ser absorbido por las raíces. Estas van a llevar estos nutrientes a su vez al tallo y el tallo lo va a distribuir por toda la planta. También va a haber una acumulación de reservas de nutrientes y ciertos microorganismos que van a estar en el suelo y una comunicación con otras plantas. Bueno, luego, ¿qué papel cumple el tallo en una planta? Entonces vamos a ver que el tallo va a ser el soporte de los frutos, de las hojas, de las flores. Este principalmente va a transportar agua y nutrientes a todas las partes de la planta. Entonces, estos nutrientes y agua que llegan de la raíz se van a distribuir por toda la planta a través del tallo y las ramas. ¿Qué papel cumplen las flores y los frutos? Entonces vamos a ver que no todas las plantas van a tener flores y no todas van a tener frutos. Entonces, cuando tenemos una flor, la flor va a ser como un órgano reproductor de la planta. Entonces vamos a tener varias posibilidades. Una es que el polen que contienen o las células sexuales se van a dispersar por medio del aire. Entonces las flores van a tener como unos palitos donde van a estar estas cositas y la idea es que se dispersen. También pueden atraer insectos que van a polinizar la planta y esto va a ayudar a la reproducción de la misma. Algunas de estas flores se transforman en frutos una vez son polinizadas. Esto quiere decir que son como cuando el insecto ya ha llegado a esta florecita o ha llegado otra célula reproductiva contraria a la flor, se forma un fruto. En otras ocasiones no, y los frutos también sirven como forma reproductiva de la planta. Entonces vamos a ver que van a tener en el centro unas semillas que cuando el fruto ya está maduro, este cae y se empieza a descomponer y llega al suelo, lo que permite que la planta se reproduzca o incluso algunos animales se comen este fruto y también transportan estas semillas, igual permitiendo como la reproducción de la planta. Las hojas, ¿qué papel cumplen? Entonces vamos a ver que van a ser como los pulmones de la planta. Entonces por aquí van a respirar, también van a servir para transpirar, entonces van a liberar el exceso de agua que pues contenga la planta y van a tener una función importante en un proceso que se llama fotosíntesis. Entonces con la luz del sol van a llevar todo un proceso que va a crear el alimento de la planta. Entonces las hojas son súper importantes. Entonces, ¿cómo crece una planta? Bueno, vamos a ver las etapas de crecimiento. Entonces, primero vamos a ver una semilla que germina. Entonces, en la semilla vamos a tener como un embrión o como una planta bebé. Esto va a significar que va a tener todos esos nutrientes y elementos
para que la planta cuando tenga la semilla, cuando tenga las condiciones necesarias como humedad, cuando esté pues con agua y en tierra y tenga sol y demás, va a empezar a crecer. Entonces, usualmente la semilla es la unión de las células sexuales de la planta. Entonces, esto es lo que sucede cuando ya es polinizada la planta. Entonces, estas semillas van a hacer esta estructura y va a permitir el crecimiento de la planta. Luego vamos a ver que una plántula enraiza. Entonces, cuando la planta está creciendo, vamos a ver que empieza a desarrollar raíces. Entonces, esto es lo que le va a permitir el soporte a la planta. Y a medida que la planta es más adulta, más vieja, estas raíces van a ser más gruesas y más fuertes. Luego vamos a ver un adulto que crece. En esta parte, entonces ya la planta pues ha crecido importante, va a empezar a desarrollar hojas, va a empezar a desarrollar unas ramas un poco más fuertes a las de la plántula. Luego vamos a tener un adulto que florece. Entonces, en este caso es para pues, las plantas que tienen flor. Entonces, las flores van a ser como los órganos reproductores de la planta. Cuando las plantas desarrollan estas flores, entran en etapa reproductiva. Entonces, esta es una etapa pues bien importante para la planta. Luego, entonces una flor se poliniza. Entonces hablábamos de que en la flor están estas como partículas que son como unas células sexuales que con insectos, cuando un insecto se para en la flor, se lleva en las patas pegadas polen, mientras algunas de estas flores van a tener como en estas partecitas una cosa que se llama como un almíbar, una parte dulce para que estos insectos se acerquen y cuando se paren se les queden pegadas estos polen y cuando vayan a otra flor pase lo mismo y así se van polinizando. Entonces esa es una forma de reproducción de las plantas y se da por medio de las flores. Ya luego cuando son polinizadas y todo, entonces vamos a ver que ya se vuelve a repetir todo el ciclo de la planta. Entonces las semillas vuelven al suelo, vuelve a crecer la plántula, todo empieza a desarrollarse nuevamente y es un ciclo. Vamos a ver el taller de esta semana. Entonces dice: los seres vivos que no están capacitados para movilizarse mediante una acción voluntaria hacen parte del reino vegetal y las plantas hacen parte de este reino, plantas con flores o plantas sin flores. Sobre este macetero dibuja la planta que más te guste. Entonces ahí tienen el espacio para dibujarlo. Luego dice, escriben cada parte de la planta que corresponde. Entonces, ¿esto qué es? Así en cada espacio. Luego, entonces, aquí la idea es que unan. Entonces, que permita a la planta sujetarse a la tierra. Entonces, la opción que sea es en una línea. Sirve para que la planta respire en otra línea. Así. Van uniendo cada uno de estos con una opción de este lado. Luego, explica por medio de un dibujo el ciclo de crecimiento de una planta. Entonces hacen los dibujitos de las diferentes etapas que vimos. Acá, la existencia de la vida sobre la Tierra se debe en gran parte a las plantas. Pregunta a amigos, familiares o vecinos por qué es así. Entonces aquí pues, la idea es que escriban la respuesta. Un poco también ustedes qué piensan, por qué son tan importantes las plantas, qué papel cumplen, qué pasaría si no estuvieran. Acá sería el último. Cuando cultivamos a una semilla y ésta se empieza a alimentar, aparece entonces una pequeña que crece hacia el suelo y absorbe el agua para alimentarse. Entonces, de acuerdo a las partes que vimos, qué parte cumple con esta función, lo ponen acá y eso sería todo.